Desde que pisé tierra peruana, a partir de ahí prácticamente empecé a sufrir. Está en nuestros estudios María de Los Ángeles Campos. Ella es una ciudadana nacida en Costa Rica. Vive hace más de 40 años ya en el Perú. No tiene DNI, que es algo que está reclamando. Y está con ella su abogada Ana María Vidal, que es abogada además del colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas. Sí. Bienvenidas. Gracias por estar acá. Gracias. Yo quisiera que nos cuente María de Los Ángeles su historia. ¿Cómo llega usted al Perú hace 40 años? Yo me casé allá en Costa Rica y allá me dijo mi esposo para venirnos acá al Perú. Él era pastor evangélico, ¿no es cierto? Él estudiaba en esa época allá en Costa Rica, era estudiante y acá en Perú, donde él es pastor ya. Y allá me dijo que nos viniéramos al Perú porque acá íbamos a vivir una vida mejor. Y yo pues le acepté. Y vino con él hace 40 años. Sí. Y usted se conmueve de recordarlo porque no fue esa vida mejor y feliz que iban a tener. No, desde que pisé tierra peruana, a partir de ahí prácticamente empecé a sufrir, porque cuando cruzamos frontera, ahí nomás ya yo sentí mucho miedo. ¿Miedo de él? De todo, un poco. No había conocido esas cosas que hay, como los tanques tanques que hay en el camino que uno viene, porque hemos viajado por avión y por tierra también. Y ustedes han estado en diferentes lugares del país, Sí, ¿no? porque él es pastor, lo pasean por diferentes, cada 2 años lo cambian de iglesia. Esa es la... Ahora, ¿usted era objeto de violencia por parte de él? Sí, mucho me maltrataba. Yo pienso que era por la situación económica, que él cuando llegó acá al Perú no tenía dinero, no tenía cómo solventar los gastos. Y teníamos 2 chiquitos pequeños. Y yo le pedía, pues lo normal, ¿no? Que yo no conocía un país, ni tenía cómo trabajar, ni cómo ganar plata. Y yo le decía, ya, pues lo ve, no van a estar así, ponte a trabajar, haz algo. Y él no... se vengaba pegándome o gritándome o insultándome. Qué horror. Y ustedes llegaron a tener hasta 3 hijos, entiendo. Yo el último hijo lo tuve acá en el Perú, en Chincha. Ahora, durante todo el tiempo que ha permanecido, usted ha tenido una situación migratoria irregular, ¿no es cierto? Él no permitía que usted formalice su relación, su situación legal en el Perú. Porque una persona casada con un peruano o peruana adquiere por matrimonio la nacionalidad, adquiere derecho y debería tener, para empezar, un DNI. Usted nunca ha tenido un DNI. No, es que yo no conocía tampoco. Yo sinceramente yo he pecado de ignorante, porque yo no hacía, ni pedía, ni nada, documentos, ni nada. Él no me decía que teníamos que volvernos a casar acá en el Perú. Yo eso recién me he enterado cuando mi hijo el mayor ha empezado a hacer papeleo. Mamá, ¿cómo es posible que tú no tengas un DNI, un documento que te identifique? Tú tienes que tener un documento como yo tengo acá. Así tú también tienes que tener, pero yo no sabía, pues hijo. Tu papá nunca me dijo que hay que hacer este papel, que hay que hacer esto, nada, nunca. ¿Verdad es eso? Nunca me dijo. Pero eso implicaba que usted no tenía ninguna independencia para nada. O sea, no podía hacer nada por sí sola. Es que yo estaba sujeta a él, a la iglesia, a lo que él me sujetaba, pues. No podía abrir mis ojos. O no sé, también era bien quedada. Porque si hubiera sido una mujer inteligente no me hubiese pasado tantas cosas. ¿Y nunca le pasó por la cabeza separarse y hacer su propia vida? Él más bien se iba y me dejaba con mis hijos. Y de ahí regresaba cuando quería, otra vez se volvía a ir, otra vez venía.
¿Y cómo hacía usted para sobrevivir, sobre todo con esa condición migratoria? ¿Cómo hace una persona sin papeles para conseguir trabajo? Solo un milagro de Dios, porque en Nauroya al menos, pues, yo estuve en Nauroya y ahí trabajé, vendía comida. Una hermanita me dijo, yo te voy a prestar plata, ¿sabes cocinar? Y te pones a cocinar y tú ya no sé, ya ese hombre es vividor, sin vergüenza. Así me dijo la hermanita y me dio plata y empecé a trabajar. Así hice comer a mis hijos y ahí aprendí a trabajar. Y sin embargo nunca pudo resolver su situación. O sea, es que no puedo creer que viva 40 años en el Perú y no haya podido. Y usted ha tratado de tener su DNI, de que le entreguen el DNI. O sea, tiene 3 hijos, uno de ellos ha nacido en el Perú, vive hace 40 años acá. Sí, Y que los documentos, todo lo que era, tenía que ver con papeles y eso, él era el que los hacía, yo no. Yo no sabía ni que estos papeles existían, recién la señorita me ha hecho ver eso, que mis hijos tenían otras cosas raras, primera vez. claro, porque cuando ha nacido su hijo acá, por ejemplo, la partida de nacimiento, usted aparece como peruana, pero usted no está registrada como peruana. Que mis hijos mismos deben darse en cuenta, porque tanta exageración, tanta cosa ha hecho mi esposo, tanto desastre. ¿Cómo me ha hecho esas cosas a mí? Yo no soy un animal. O sea, usted era como prisionera de él. Sí, prácticamente sí. No tenía opción a nada. Qué duro, ¿ah? Y Ana María, ustedes que están viendo este caso, ¿cómo es posible? O sea, 40 años en el Perú y sin DNI. Y me imagino que con ustedes lo ha solicitado formalmente, ¿no? Sí, y primero que nada, gracias por la entrevista, porque esta situación que vive la señora María de los Ángeles no es una situación única en el Perú. Hay muchas mujeres, cientos, hasta miles de mujeres que están en esta situación, que llegan con alguna pareja o con un esposo casado en otro país y llegan acá y se establecen acá. Y tienen hijos acá o vienen con sus hijos acá. Y la situación en la que se encuentran de no poder acceder a la residencia, a la naturalización, a tener un DNI, a veces es infinita, como en el caso de la señora María de los Ángeles. Hay otros casos en que el esposo simplemente se va y las deja a las mujeres acá en una situación de indefensión absoluta, como el caso de una señora de Surinam. Llegó con el esposo acá y el esposo se fue. Y ella se quedó acá sin documentos, sin partida de nacimiento. Y algunas veces con hijos a los que atender. Con hijos a los que atender y no tenía cómo regularizar su situación en un país donde su país no tiene ni consulado ni siquiera ni embajada. Consulado, claro. El caso de la señora María de los Ángeles es muy grave porque acá ella se emparejó, se casó con el señor Neira en Costa Rica. Cuando ella tenía apenas 20 y tantos años, recién cumplidos casi, no sabía leer, escribir en ese momento y vino en una situación de total asimetría porque no sabía dónde llegaba, no sabía leer, no sabía escribir. Llegó acá, llegaron con un hijo y el señor Neira, no solo en su partida de matrimonio en Costa Rica, puso otros, o sea, el Neira lo puso no con I latina, sino lo puso con Y, con lo cual acá la señora nunca pudo registrar su partida de matrimonio, nunca pudo acreditarla acá en Perú, porque el apellido difiere. Y así pasó luego con sus hijos. Con las partidas de nacimiento. Con las partidas de nacimiento. Y ya no solo cambió la letra I por la Y, o la Y por la I, perdón, sino que además a ella la ponía como peruana. O sea, decía, en una de las partidas dice Costa Rica, nacida en Costa Rica, nacionalidad peruana. La señora no es de nacionalidad peruana. En otra de las partidas decía nacida en Lucanas, Cabana, Huancavelica. O sea, el señor fue cambiando, en toda la documentación la fue cambiando a su gusto, no sabemos por qué. Entonces, no solo ha sido la violencia psicológica, la violencia física que ha sufrido la señora María de los Ángeles, sino también esta violencia institucional que también permitió el Estado peruano que se diera con ella. Y ahora ella está pidiendo poder acceder o al DNI, a la naturalización, o por último, a la residencia permanente para poder estar en una situación tranquila y no tiene esa posibilidad
O sea, en este momento, después de permanecer 40 años en el Perú, No, usted tiene su permanencia es irregular, digamos, que es el término que se usa últimamente, ¿no? exacto. Sí. Y tiene un carnet de extranjería que cuando uno va a reclamar dicen, pero no te quejes porque tu carnet de extranjería vence el 2026. Pero lo que no te dicen es que la calidad migratoria, la residencia, no está. O sea, no hay calidad migratoria ahorita, no hay residencia. Y esa es una situación además totalmente discriminatoria para las personas extranjeras, porque si tú ves tu DNI si caduca 2028, es que lo tienes que cambiar el 2028 y no tienes que hacer otro Bueno, trámite adicional. ¿qué tendría que hacer? O sea, el problema es que acá habría que ir, ¿dónde? A RENIEC, a extranjería, ¿a A dónde? migraciones. A migraciones. Hay una doble documentación que genera una indefensión adicional en las mujeres que dicen, porque en estos casos las mayores afectadas son mujeres que dicen, bueno, mi carnet de extranjería dice hasta el 2026, pero no sabes que en cualquier aeropuerto, en cualquier lugar te pueden detener porque dicen, no, ojo, es carnet de extranjería que es totalmente distinto a tu calidad migratoria. No tienes residencia, estás irregular. Y O te sea puede que pasar. cuando entras al sistema no tiene permanencia legal pese a que tiene un carnet de extranjería en la mano. Exacto. Pese a que dice hasta 2026. Pero esto debería, sobre todo si como tú dices, Ana María, no es solo el caso de la señora María de los Ángeles, sino hay muchísimos casos como esto. Sí. Y que afecta sobre todo, afecta a mujeres que están en este estado de indefensión, es decir, habría que hacer algo, ¿no? O sea, por eso tenemos creamos instituciones, el Ministerio de la Mujer, organismos de protección, bueno, que funcionen, ¿no? Que funcionen. Y son mujeres muchas veces víctimas de violencia, que acá se ven en indefensión total, o porque la pareja se va, o porque la sigue maltratando y no saben dónde ir. O como en su caso, que la maltrata, viene, desaparece, vuelve a aparecer. O sea, usted no ha tenido en todos estos años la posibilidad de construir su propia vida, desprendiéndose de este hombre. Bueno, que ya no está, ¿no? Sí, pero Pero la violencia continúa. el problema me lo ha dejado. Ya no me pega, ya no me golpea, pero mire lo que me ha dejado. Sin documentos. 40 años después sin documentos, sinceramente, Yo quiero tener mi DNI. yo invoco a la gente de migración y de RENIEC. Estoy tratando de sacar el duplicado de mi DNI electrónico y 2 días seguidos no llega. O sea, hay tanta gente haciendo cola amontonada y que no llega. Y eso que a usted donde es una debería persona, llegar. y eso que Claro, usted es una persona no importante. me gusta hacer uso de privilegios, le digo, porque de repente hago una llamada y logro que me atiendan VIP, pero está mal eso, pues, ¿no? Imagínese a mí. Entonces, pero los tumultos son impresionantes, ¿no? En fin, pero bueno, en migraciones, ahora que ha pasado la crisis esta de los pasaportes, los sistemas son más amables, más rápidos, ¿no? Y yo creo que debería Migraciones prestarle atención a este asunto y ayudarla a resolver su condición, ¿no? Y coordinar y articular con otras instituciones. El reglamento de la Ley de Migraciones, del Decreto Legislativo 1350, el reglamento dice bien claro que hay que coordinar articular con las organizaciones pertinentes para que puedan brindar la atención necesaria. En este caso, deberían articular con el Ministerio de la Mujer para que haya una abogada, un abogado del SEM que pueda ayudar a hacer todo este trámite a la señora María de los Ángeles. Y además, sí es algo que tiene que hacerse un estudio que demuestre la situación estructural que viven, repito, casi miles de mujeres que no se sabe porque están en la indefensión total, no tienen documentos, puede pasar cualquier cosa con ellas y por eso sus problemas no salen a la luz, porque hay un miedo de que les puedan pasar, las puedan expulsar, o a veces incluso hay mujeres que ya quieren salir del país y como han pasado más de 20 años en esta situación irregular, para poder salir del país, pese a que han sido maltratadas por el esposo, han tenido una serie de problemas, no pueden salir si no pagan una multa. Las multas, además es multa por cada día de permanencia irregular, ¿no? Es una situación totalmente abrumadora que se agudizó por la pandemia, se agudizó por la ola de la migración forzada venezolana porque Migraciones no daba abasto y se dedicó a ver el problema de la migración forzada, pero dejó de lado a muchas de estas mujeres de otras nacionalidades que no pueden acceder a sus documentos. Ojalá que estoy seguro que va a servir esta entrevista, pero ojalá que sea así. Muchas gracias por estar con nosotros y lamento, pero es un país maravilloso el Perú igual, ¿no es cierto? Yo lo quiero mucho. ¿No?
Muchas gracias por De estar acá acá. son mis hijos y agradezco al Perú de todo corazón, porque sobre todo la mujer peruana es la que me enseñó a trabajar. Muchas gracias por estar acá y mucha Gracias. suerte, María de los Ángeles. Las Que Dios cosas me lo van a bendiga. cambiar 40 años después, no importa, pero van a cambiar para usted, se lo aseguro. Dios lo Muchas quiera así. gracias, Ana María.